La iglesia no se detiene. Seguimos alabando y adorando, intercediendo y orando. Seguimos sirviendo y ayudando. Seguimos pastoreando y aconsejando. Seguimos creyendo y predicando. Seguimos creciendo. Seguimos siendo. Somos iglesia. Somos imparables. Nada nos detiene porque Dios está con nosotros. Su gracia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Aquí estamos y aquí seguiremos. La iglesia no se detiene. Dios los bendiga. Qué alegría poder llegar nuevamente hasta sus hogares para compartir con cada uno de ustedes este tiempo. Yo deseo que el amor de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo reposen en sus vidas y en sus familias el día de hoy. Le doy gracias al Señor porque Él nos ha guardado durante este tiempo. Y cada uno de ustedes ha sido lo suficientemente responsable para cuidar de llevar a cabo cada precaución que nos han pedido que tengamos. El Señor nos cuidará y nos protegerá. Él nos ayudará y nos bendecirá. Él permitirá que volvamos a reencontrarnos. Y le damos gracias al Señor por eso. Esta mañana quiero llegar nuevamente hasta sus hogares con la bendita palabra del Dios del cielo. Así que te invito para que hagas un alto en los quehaceres de tu hogar, para que te sientes y estés dispuesto a oír lo que Dios tiene para decirnos el día de hoy. Oremos pidiendo al Señor su bendición y su gracia sobre su palabra. Padre, te damos muchas gracias en este momento por darnos la oportunidad, Señor, de compartir el mensaje del Evangelio. Gracias por permitirnos llegar a través, Señor, de YouTube y de nuestras redes sociales con la predicación de tu palabra. Poder edificar la fe de las personas. Poder, Señor de gloria, animarlos a seguir adelante porque tú estás con nosotros. Oh Dios, gracias porque podemos aprender cada día más y más de ti. Y te suplico en este momento, Señor, que tú nos guíes, que la palabra tuya, Señor, sea de edificación para nosotros, que sea una semilla sembrada en nuestros corazones y que seamos transformados por ella, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te lo suplico y te doy muchas gracias. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, en el capítulo 4, versículos 5 hasta el 8. Primer libro de Samuel, capítulo 4, desde el versículo 5 hasta el 8. Si puedes buscar tu Biblia para acompañarnos, hazlo. Si no, de todas formas en nuestras pantallas o en las pantallas de tu dispositivo móvil o televisor, si nos has amplificado, aparecerá el texto. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 5 al 8 dice: Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros,
¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. El relato que acabamos de leer pertenece a lo que en la historia de Israel se conocen como los relatos del arca, porque están relacionados con el arca del pacto, el arca del testimonio que los israelitas tenían dentro del tabernáculo que fue construido por Moisés. De hecho, el arca del pacto es considerado el mueble más sagrado para los israelitas en ese tiempo. Era en realidad un cofre de madera recubierto de puro oro. Un cofre de madera recubierto de oro, dentro del cual se encontraban las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés y un recipiente con maná tomado del desierto y la vara de Aarón que fueron colocados allí. Ahora, este cofre de oro que pesaba unos 130 kilos, según el cálculo de algunos, era considerado el símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Cuando Dios ordenó construir el tabernáculo y mandó a que construyeran el lugar santísimo, allí mandó a colocar el arca del pacto, porque representaba su presencia. Y era una manera de decirle al pueblo, la presencia de Dios es lo más santo y lo más sagrado que hay. En el relato que hemos leído, el pueblo de Israel está librando una batalla con unos enemigos formidables que tenían en su época. Eran los filisteos. Y los israelitas están perdiendo la batalla. Acaban de perder a más de 4,000 de sus soldados y entonces mandaron a decir, traigamos el arca del pacto en medio de nosotros. Y cuando la trajeron, entonces leímos, en esta hora ellos se alegraron, gritaron con júbilo. Mientras ellos gritaban con júbilo y alegría, los filisteos se llenaron de pánico, se llenaron de miedo. Se llenaron de mucho temor. Ahora bien, a partir de este relato, podemos aprender mucho acerca de la reverencia y acerca del miedo o del pánico. Por eso he llamado a este mensaje reverencia sí, pánico no. Cuando estamos en la presencia de Dios, estamos llamados a ser reverentes, a tener temor respetuoso de nuestro Dios, que es la reverencia, pero no a tener miedo o pánico. Y en los días que estamos viviendo como hijos de Dios, nosotros debemos poder diferenciar, poder hacer la diferencia entre ser reverentes y tener temor de Dios, temor respetuoso de su presencia y santidad, o tener pánico y miedo por las cosas que están sucediendo. Es más, la razón por la que predico este mensaje es porque claramente quienes tienen reverencia delante de Dios no tendrán pánico por lo que está sucediendo. Si podemos ser reverentes y respetar a Dios y su presencia, vamos a vivir llenos de paz y de seguridad. Veamos a partir de esta historia estas verdades que acabo de enunciar. En primer lugar, veamos los israelitas y el arca del pacto. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 3 y 4. Los que anteceden a los versículos que leímos hace un momento nos dicen:
Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. El pueblo de Israel, en los días del sacerdote Elí y de sus hijos Ofni y Finés, mandaron a traer el arca del pacto para que los ayudara en su batalla contra los filisteos. Como dije, estaban perdiendo la batalla. Habían perdido a muchos de sus soldados. Sentían que iban a ser derrotados. Ahora tenían miedo y mandan a traer el arca del pacto. La sacaron del lugar santísimo. La sacaron del lugar de donde nunca debía moverse. La sacaron de allí y dijeron: Dios va a estar en medio de nosotros. Y este pueblo en estos días, en tiempos de este sacerdote y sus hijos, tenía una fe, pero una fe supersticiosa en el arca del pacto. No era una fe genuina, no era una fe verdadera, porque la fe no estaba puesta en Dios, sino en el cofre de oro. En lo que este cofre era. El cofre de oro, el arca, representaba la presencia de Dios, pero el arca no era Dios. Y esa distinción los israelitas no la estaban haciendo. Cuando nosotros creemos que el objeto, el elemento, los elementos del culto son más importantes que al Dios a quien le rendimos nuestra adoración, nuestra fe se está convirtiendo en una fe supersticiosa. Por ejemplo, si en estos días usted está en su casa escuchando el mensaje de la palabra de Dios, o nos está acompañando en nuestras oraciones desde nuestra casa, cuando las hacemos en directo desde nuestro hogar, y usted está allí, pero algo en su mente comienza a decirle: no es igual, porque no estás, escuche, no estás en el templo, porque no estás delante del altar físico. No es igual porque no has ido al lugar donde normalmente se hacen las reuniones de adoración. Eso sería superstición, porque sería reemplazar a Dios y el poder de Dios y la realidad de su presencia por los elementos del culto. Para los israelitas, en aquel tiempo era más importante el cofre que Dios. Para ellos era como usar este cofre como si fuera un amuleto. Y eso es animista. Es una fe supersticiosa que nace del animismo, que le entrega poder a las cosas, poder a los objetos. Como cuando decimos: si le echamos aceite ungido o agua bendita, o si ustedes limpian la puerta de su casa con tal producto, entonces la maldición, la maldad, el pecado no los va a tocar. Eso es animismo, eso es fe supersticiosa, eso es una fe mágica. Por encima de los elementos está el Dios al cual nosotros honramos y adoramos. Aleluya. El pueblo de Israel confiaba más en el arca del pacto, pero irrespetaban la presencia de Dios. Por eso es importante señalar que esto ocurrió en tiempos del sacerdote Elí
y de sus hijos Ofni y Finees, porque estos dos hijos del sacerdote Elí estaban ofendiendo permanentemente a Dios. Eran sacerdotes, pero menospreciaban las ofrendas que el pueblo le traía a Dios. Las ridiculizaban, se burlaban de ellas. Ofni y Finees, ellos servían en los rituales del tabernáculo, pero la Biblia dice no conocían a Dios, no tenían respeto por la presencia de Dios, ni la santidad de Dios, ni la soberanía de Dios. Ofni y Finees adoraban o servían en el ritual del templo, pero seducían a las mujeres que iban al tabernáculo. No es templo realmente el tabernáculo, que iban al tabernáculo a ofrecer su culto. Las seducían para tener relaciones con ellas. Eran totalmente corruptos, dañados. Era un liderazgo emergente, un sacerdocio emergente completamente dañado, que cuidaba las formas del culto, pero no la presencia de Dios en su vida, que respetaba el mueble más sagrado aparentemente, que miraban el mueble sagrado como un amuleto para que los ayudara en sus dificultades, pero no respetaban la santidad de Dios en sus vidas. Elí, su padre, fue extremadamente permisivo con la conducta de sus dos hijos, de Ofni y Finees. Y nosotros podemos aprender de esto. Podemos aprender de cómo los israelitas miraban el arca. ¿Cómo era esta fe supersticiosa? Es la misma que se centra en los elementos de la adoración, en las formas y no en el objeto principal de la adoración, que es Dios. A quien adoramos es el Dios todopoderoso, soberano, misericordioso, bueno, santo, justo. Tenemos que conocer a Dios para poder adorarlo como es. Jesús le dijo a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan: mujer, ustedes los samaritanos adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La verdadera adoración, la verdadera relación con Dios, la verdadera comunión con Dios está basada en una relación personal de amor, de gracia y de misericordia. No en los elementos del culto, sí en nuestra relación personal con Él. La fe supersticiosa se basa solo en los elementos del culto. Una fe supersticiosa es la que respeta las formas del culto, pero irrespeta al Dios al cual adora. Tener una fe supersticiosa hoy es más dañino a la fe cristiana que oponerse al cristianismo mismo. Le ha hecho más daño a nuestra fe la superstición de algunos que se dicen creyentes que la oposición de algunos que se dicen ateos. Tenemos que entender, Dios nos ha llamado allí en nuestras casas, allí donde estamos en estos momentos confinados, en cuarentena. Dios está con nosotros, aleluya. Podemos pasar tiempo con Él, podemos desarrollar nuestra relación con Él, podemos hablarle y Él nos hablará. Tenemos la Biblia al alcance, leemos su palabra, Dios nos hablará, el Espíritu Santo nos llenará. Tenemos una relación personal con Dios que no depende de un edificio. Somos hijos de Dios y somos iglesia donde estamos. Aleluya. Tratar el arca del pacto como un amuleto no solo era superstición, sino que era una falta de reverencia hacia Dios. La verdadera reverencia
está fundamentada en el respeto por la presencia de Dios. Es vivir con la conciencia de que hay unos ojos que me ven. Que aunque ahora no estoy yendo a un lugar donde hay un grupo de hermanos, algo que anhelamos volver a hacer, valga la aclaración, algo que anhelamos con todo nuestro corazón volver a hacer, pero nosotros tenemos que saber que nuestra relación con Dios está por encima de eso, por encima de los momentos de adoración pública. De hecho, Jesús dijo: métanse en el secreto, en su habitación, cierren la puerta, hablen con Dios y Dios les recompensará en público. Reverenciamos a Dios cuando obedecemos su palabra. Reverenciamos a Dios cuando vivimos en santidad e integridad. Reverenciamos a Dios cuando servimos por amor a su nombre. Eso es la reverencia. Y la reverencia está por encima de la superstición, de la fe mágica. Está por encima de eso. El pueblo de Israel de aquellos días tenía una visión supersticiosa del arca del pacto y no reverenciaban verdaderamente a Dios. Tenemos que preguntarnos con toda honestidad en esta hora: ¿qué es lo que más necesito en mi vida? Necesito la presencia de Dios. Que Dios nos ayude para que cuando volvamos a reunirnos, vengamos con gozo, con alegría, con júbilo, plenos de la presencia de Dios. Que este confinamiento no haya sido más que un retiro espiritual en el cual desarrollamos nuestra comunión íntima con Dios. Los filisteos, en segundo lugar, los filisteos y el arca del pacto. Los israelitas y el arca del pacto. Ahora déjame mostrarte cómo reaccionaron los filisteos frente al arca del pacto. Antes, ¿quiénes eran los filisteos? Los filisteos eran descendientes de Cam, uno de los 3 hijos de Noé. Ellos se establecieron a lo largo del sureste de la costa del mar Mediterráneo, entre Egipto y Gaza. Originalmente eran pueblos que vinieron desde Grecia y Creta. Eran considerados pueblos del mar, que emigraron hacia el Oriente Medio en barcos desde los lugares que acabo de mencionar. Para la época de Samuel, los filisteos se habían establecido en la costa del mar Mediterráneo, en la Palestina, y habían establecido algunas ciudades y luchaban por extender su territorio. Por eso se libraban batallas entre los filisteos y los israelitas. Ellos querían conquistar. El filisteo más famoso que ustedes y yo recordamos es el gigante Goliat. Goliat era un filisteo y David lo derrotó. Este pueblo quería conquistar más tierras hacia adentro, no solo en las costas, y por eso libraban una batalla contra Israel en este tiempo. Cuando los filisteos supieron que el arca del pacto de Israel, el arca del pacto de Dios con Israel, había llegado hasta el campamento de los israelitas, su reacción fue de pánico. Dicen los versículos 6 y 8 del primer libro de Samuel 4, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos?
Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de esta hora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Los filisteos recordaron que el Dios cuya presencia el arca representaba había destruido a los egipcios con muchas plagas. Entendieron el Dios que ese cofre representa. Es un Dios todopoderoso que arruinó a Egipto en tiempos de Moisés, que envió plagas, que los destruyó, que humilló a Faraón y a su pueblo. Ese es el Dios que esa arca representa. Increíble. Los filisteos mostraron más respeto por lo que el arca del pacto representaba que los mismos israelitas. ¡Qué cuadro tan extraño! Paganos que tiemblan ante la presencia de Dios, mientras que hay sacerdotes del pueblo de Dios que lo irrespetan. Ese es el cuadro que esta historia nos presenta. Un pueblo de Dios con el arca, pero sin la presencia de Dios. Y un pueblo pagano que se llena de miedo, que se llena de pánico, porque dicen: a este Dios de ellos puede enviar plagas. Este Dios de ellos puede destruirnos. Si ahora Dios está con ellos, no será igual. No los vamos a poder vencer igual. Y se llenaron de pánico, de temor. En nuestros días, muchas personas están llenas de pánico, de miedo, de temor. Hemos estado insistiendo en esta verdad cuando predicamos. No solo lo estamos haciendo nosotros. Dios ha levantado predicadores por el mundo entero para decirle a la iglesia que nosotros no podemos ser presas del pánico, que nosotros no estamos llamados a ser presas del miedo, a estar aterrorizados, ni a hablar con miedo ni pánico. Tenemos un Dios todopoderoso que guarda nuestras vidas, que nos protege, que nos alienta, que nos ayuda, que nos sostiene. Aleluya. Que tiemblen los paganos, que tiemblen los incircuncisos de corazón, que tiemblen los que no creen, que tiemblen los incrédulos, que se estremezcan los incrédulos. Pero usted y yo sabemos que el Dios nuestro todopoderoso puede destruir a sus enemigos y levantar a sus hijos, puede guardar a los que le aman. Él es poderoso para protegernos, Él es poderoso para guardarnos. Vamos, es hora de soltar el pánico. Vamos, es hora de soltar el miedo. Es hora de venir a Dios y decirle: tú eres nuestro guardador. Aleluya. Si usted y yo respetamos la presencia de Dios, respetamos su palabra, respetamos su santidad, nosotros no somos enemigos de Dios. Seremos protegidos por Él. A sus hijos Él los guarda y los protege. Aleluya. Y si me está escuchando alguna persona en este momento que no ha reconstruido, restaurado su relación con Dios en este tiempo, entonces escúchame, es el momento para que te vuelvas a Dios.
Es el momento para que te acerques a Él. ¿Qué más tendrá Dios que permitir en nuestra vida para que nos demos cuenta que somos tan pequeños y Él tan grande? ¿Qué más tendrá Dios que permitir en nuestro tiempo para que podamos decir: oh Dios, te dejamos y hoy nos volvemos a ti? Vuélvete a Dios, vuélvete en amistad con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él te perdonará, Él te salvará, Él restaurará la relación contigo. Si estamos lejos de Dios, tenemos razones para tener miedo y tenemos razones para estar llenos de pánico. Pero si respetamos su presencia y amamos su presencia, entonces tenemos razones para estar en paz. El justo, dice la Biblia, estará confiado como un león. Estará tranquilo. Dormirá tranquilo porque en paz me acostaré y del mismo modo dormiré porque tú, Señor, me cuidas. Tú estarás de mi lado. Los trastornos del sueño no te atormentarán. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón, guardará tus sentimientos, guardará tus emociones, guardará tus pensamientos. Aleluya. Quienes temen a Dios no tienen por qué tener pánico. Los filisteos, a pesar de tener pánico con lo que representaba el arca del pacto, decidieron enfrentar al pueblo de Israel. No solo lo decidieron, lo derrotaron. Tenían susto, se llenaron de miedo. Pero ¿sabe qué se dijeron el uno al otro? Aunque Dios es el Dios de ellos, los dioses santos que arruinaron a Egipto estén en medio de ellos, pelearemos contra ellos. Nos esforzaremos más ahora. ¡Qué terrible! Una cosa es tener miedo a Dios y otra cosa es reverenciar a Dios. Hay personas que tienen pánico, que se asustan, pero con todo y el pánico y el miedo siguen hablando contra Dios, siguen actuando en contra de Dios, siguen diciendo: ¿y por qué no nos libra ahora? Y se vuelven altaneros, desafiantes. Le dicen a Dios: ¿por qué no haces algo? No han vivido en amistad con Dios. No se han reconciliado con Dios. Nunca le han pedido perdón a Dios. Nunca se han humillado delante de Dios. Nunca se han arrepentido delante de Dios. Y ahora le exigen a Dios que haga algo a favor de ellos. Eso es irrespetuoso, irreverente. Es miedo, mas no temor ni reverencia de Dios. Hay una línea muy delgada que separa la reverencia del pánico, que separa la reverencia del miedo. La reverencia, al igual que el miedo, está tinturada de temor, pero es un temor respetuoso. El temor que se tiene ante el soberano, que tiene toda autoridad y tiene nuestras vidas en sus manos. Es el temor que nos mueve a actuar en obediencia. Eso es la reverencia. Mientras que el miedo es un temor exacerbado que hace que actúe de cualquier manera, de manera irracional. Vivimos en estos días con personas llenas de pánico, pero Dios nos llama a nosotros no a tenerle pánico, sino a ser reverentes. Tener miedo a Dios no necesariamente es reverencia hacia Él. Muchos de los que hoy tienen miedo hablan en contra de Dios. Los filisteos representan a esas personas que tiemblan ante Dios, pero no lo honran con sus vidas.
No están listos a honrarlo, no están listos a servirlo. Y el pánico suele apoderarse de personas que saben que Dios existe y que tiene el poder para hacer cualquier cosa, pero no lo honran. Si usted sabe que Dios es real, que es soberano, usted lo sabe, hay un Dios, dicen, hay un Dios en los cielos, Él es todopoderoso, pero no lo honramos, no le servimos, no lo adoramos, no nos humillamos delante de Él, entonces somos candidatos a vivir presas del pánico, prisioneros del pánico. Escuche esta verdad: el temor reverente a Dios nos librará de cualquier otro temor. Porque el temor superior somete a los temores inferiores. ¿Qué estás diciendo, pastor? Si usted o yo tuviéramos una noticia en estos días, Dios guarde, pero que dentro de poco vamos a morir, se nos acabarían todos los miedos relacionados con el coronavirus. Todos los miedos relacionados con la incertidumbre económica. Porque el temor superior a morir subyugaría, sometería cualquier otro temor inferior. Ese es un principio como funcionamos los seres humanos. Por eso hay que tener temor reverente a Dios. Porque quien tiene temor reverente a Dios no le tiene miedo a nada en esta tierra. Isaías capítulo 8, versículo 12, 13 dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen. Ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Oh, bendito el nombre de Dios. Cuando usted y yo somos reverentes, tememos a Dios, todos los demás temores se diluyen. Reverencia sí, pánico no. En tercer lugar, Dagón y el arca del pacto. Los israelitas y el arca del pacto. Los filisteos y el arca del pacto. Aprendemos a través de los israelitas acerca de que una fe supersticiosa no es reverencia a Dios. No es una fe genuina ni reverencia a Dios. Aprendemos a través de los filisteos que el pánico, el terror y el miedo no es reverencia ante Dios. No es respeto por quien es Dios. Pero además, los filisteos volvieron a derrotar a los israelitas con arca y todo. Para decirlo en términos nuestros. No solo derrotaron al ejército, les capturaron el arca. Le robaron el arca del pacto. Se la llevaron. Y ahora los filisteos están felices. Y toman el arca del pacto y se la llevan hasta el templo de su dios, de Dagón. Por eso es Dagón y el arca del pacto. Ante el ídolo principal de ellos. Capítulo 5, versículos 1 al 4 del primer libro de Samuel dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová.
Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Aleluya. Los filisteos los vencieron y capturaron el arca. Y como una señal de su felicidad, como un premio para su Dios, como gratitud para su Dios, trajeron el arca ante Dagón, que era una divinidad filistea, que tenía cuerpo de pez y cabeza de ser humano. Lo adoraban los filisteos como el Dios de los mares y el Dios de la cosecha. Y ahora traen el arca del pacto, el cofre sagrado, y se lo colocan al lado a la estatua de Dagón para decirle: este es el Dios Jehová al cual tú has vencido. Pero la Biblia dice que al día siguiente la estatua de Dagón estaba postrada delante del arca o el cofre de oro, el arca del pacto. Bendito el nombre de Dios. Qué relato tan extraordinario. Lo que este relato nos está mostrando es que Dios está por encima de cualquier ídolo, de cualquier divinidad. Bendito el nombre de Dios. Este es uno de los relatos más hermosos de la Biblia. Un relato que demuestra la superioridad del Dios de Israel sobre los dioses de los filisteos. Un relato del monoteísmo. Hay un solo Dios al cual debemos adorar todos los pueblos de la tierra. Bendito el nombre de Dios. La reverencia parte de esta realidad. Reverenciar a Dios parte del hecho de que yo pueda entender que no hay otro Dios, que no hay nadie por encima de Él, que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, formador de los seres humanos, ese Dios que se ha revelado a la humanidad. Bendito el nombre de Dios, desde la creación, que ha mostrado su poder en el universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia lo que sus manos hicieron. Este es el Dios nuestro, el Dios de la Biblia, el creador del cielo, la tierra, los mares, el Señor de los señores, el amo y dueño absoluto de todo lo que existe, el soberano de los reyes de la tierra. Y verdadera adoración o reverencia es entender eso. Aleluya. Es reconocer su soberanía. Y en este momento nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, ustedes en sus casas que han entregado su vida al Señor Jesucristo, ustedes deben saber que adoran al único y verdadero Dios. A Él reverenciamos. Aleluya. Él es el Señor de gloria y majestad, el Todopoderoso, que merece toda la honra, toda nuestra adoración y todo nuestro respeto. Lo adoraremos en la intimidad de nuestras habitaciones. Lo amaremos con todo nuestro corazón. Honraremos su palabra. Honraremos con integridad de vida. Aleluya. En estos días. Y siento decir esto por el Espíritu Santo de Dios. En estos días la fe de algunos se ha debilitado. Están claudicando entre dos pensamientos. Tambalean entre dos pensamientos. Dicen: me hace falta reunirme. Si no, mi fe se debilitará. El Dios de gloria te dice: yo estoy allí contigo, yo estoy en tu casa, yo estoy en tu habitación. No tienes que esperar que se reabran las congregaciones, los templos, los salones de reunión, los santuarios. Tú puedes buscar mi rostro y yo me mostraré a ti, te dice el Señor. Bendito el nombre de Dios. Reverenciamos el nombre de Dios. Nunca olvido la lección que recibí de un hombre cuando visitamos Jerusalén.
Recuerdo que el conductor que nos llevaba a todas partes era un hombre que pertenece al mahometanismo, un musulmán. Y él siempre se retiraba en las horas de la oración a orar y nos dejaba a nosotros mirando los lugares. Pero un día nos contaron que Israel estaba amenazada, Jerusalén. Iban a lanzar, los iban a atacar con armas biológicas o químicas, no recuerdo exactamente. Pero nos dijeron con unas armas químicas. Y el gobierno en Jerusalén proveyó de máscaras para que todos los habitantes de Jerusalén se colocaran estas máscaras y no les fueran a hacer daño. Y este hombre le preguntamos a través del guía. Él dijo, pregúntenle a él si él se va a poner esas máscaras. Le preguntamos, Mohamed, así se llamaba. Mohamed o se llama. Tú vas a usar las máscaras, ¿tú por qué? Tú tienes máscaras para toda tu familia. Y nos dijo, no, eso sería desconfiar de Alá. Yo no podía creer. Decía, Dios mío, tú eres tan grande y poderoso, eres Dios tan fuerte. No estoy diciendo, para que nadie me interprete mal, que no usemos nuestras mascarillas, que no usemos las protecciones, que no usemos los guantes. Use todas las precauciones en este tiempo que haya que usar. Pero recuerde, Dios es su protector. Dios es el que le guardará. Es muy doloroso entender que los paganos confían más en sus dioses que los cristianos en el suyo. Este es el tiempo en que como hijos de Dios debemos mostrar de qué estamos hechos. Y decir, yo sé en quién he creído. Respeto y amo al Dios grande. Reverencia sí, mis amados. Pánico, no. Temor a Dios. No miedo ante las circunstancias que enfrentamos. Dios nos ayude. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu misericordia. Ruego que bendigas cada vida. He predicado este mensaje con el corazón, Señor. He hablado a esta iglesia, a tus hijos, los miembros de este ministerio, de esta congregación y a todos los que puedan oírnos. Dios, ayúdalos a tener respeto por tu presencia. Ayúdanos a ser reverentes contigo, a amarte por encima de todas las cosas, a adorarte por encima de todas las cosas, a servirte con amor, Señor. Ayúdanos a no tener miedo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerde que en minutos mi esposa y yo estaremos orando por cada uno de ustedes en directo desde nuestra casa. Acompáñanos. Estamos viendo la gloria de Dios. Y sigue honrando al Dios que te ama, al que te creó y te salvó. Que Dios te bendiga. Gracias por conectarte con Dios y con nosotros. Estamos seguros que esta palabra producirá fruto en tu vida. Nuestro deseo es seguir en contacto contigo. Para esto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a cada una de nuestras publicaciones. Si necesitas consejería, puedes comunicarte con nosotros a través de estos números de celular. Estamos aquí para servirte. Nuestras cuentas bancarias están habilitadas para recibir tus donaciones, ofrendas y el pago de tus diezmos. Confiamos en un Dios que bendice a quien da con alegría. En breves minutos, nuestros pastores estarán orando por tus peticiones. Recuerda, la iglesia no se detiene.